no soy una escritora publicada ni autopublicada. De hecho, pues, como dice el título de este video, solamente voy a contar aquí cuál fue la herramienta que me ayudó sobre todo a poder culminar pues ese primer paso de terminar un manuscrito. Y el 21 de enero del año pasado, o sea, el 2021, eh, empecé un nuevo proyecto de escritura que por fin fue el primer borrador que terminé al 100%, que pues en realidad ya tengo unos 7 proyectos empezados, algunos están a la mitad, algunos parece más abandonados que otra cosa y otros que pues tal vez van en un 70% tal vez de avance, pero que los fui dejando. Y esta idea de la bitácora ya la tenía un poco como pensada. Realmente no sé de dónde saqué esa idea, pero decidí como poder tener un cuaderno donde anotar todo sobre esa historia, porque lo había hecho antes en digital, como ir como haciendo secciones y esas cosas, pero como que siempre me costaba tener que estar abriendo el otro archivo digital, ¿no? Y como que tenía que acercarme a la computadora, prender la computadora, sacar el formato donde estaba haciendo el borrador o como la estructura de la historia, la escaleta le llaman, y tener como que buscar, o sea, como que era demasiado, como que demasiado trabajo para hacerlo, entonces decidí empezar con una libreta donde tuviera todo lo referente a esa historia que estaba escribiendo y cualquier cosita que se me ocurría o tenía yo unas notas pequeñas, lo apuntaba y se lo pegaba en la libreta, entonces eh, fui creando una bitácora que tuviera diferentes secciones. Al final creo que algunas otras cosas las fui añadiendo, pero en este video que grabé en 2019, no sé por qué no lo había hecho ya para el canal, pero encontré este video pues lo voy a retomar para poder explicar cómo hice esta bitácora. De hecho, este cuaderno es para un proyecto que va más o menos al 60% de avance, entonces pues creo que sí ha sido una herramienta que me ha ayudado mucho a poder estructurar las historias y como les digo, el primer manuscrito que he terminado al 100%, pues lo hice gracias a poder llevar este cuaderno y que principalmente no es hacer un cuaderno, llenarlo al 100% y después sentarse a escribir. Más bien era como, pues como que parte y parte o como conforme iba avanzando la historia también fue llenándolo de detalles y de cosas que quería escribir en la historia. Entonces como que es un acompañamiento a lo que se va escribiendo, ¿no? O lo que fui escribiendo en el texto o en Word. Y de hecho yo trabajo directamente en el formato este que es como de Word, pero de Gmail. Entonces el documento siempre está en la red y pues como que puedo modificarlo en cualquiera de mis dispositivos, ya sea que esté sentada en la computadora o algo se me ocurrió cambiar y lo abro en la tablet o también lo puedo hacer en el teléfono si es que estoy muy cansada y estoy, pues digo, hoy no hice nada, bueno, por lo menos voy a revisar un párrafo. Y eso es lo que más me ayudó, poder tener el mismo documento en diferentes dispositivos y poder escribir en cualquier momento. O si sabía que iba a salir, pues no me llevaba a la computadora, lo hacía un poco en el iPad y pues como que iba avanzando poco a poco y cada día me propuse avanzar aunque sea un poco, ya fuera buscando imágenes de internet que me inspiraran a alguna escena o algún personaje, o también escribiendo la historia de algún personaje, describiendo algún lugar, o no sé, como que no todo fue sentarse a escribir o a revisar a redactar, sino más bien como que era como estar trabajando siempre en la novela, pero en la novela, bueno, según la extensión de las palabras, me quedé creo en ¿qué? 345 folios y de palabras no me acuerdo. Bueno, por aquí se los estaré poniendo en la pantalla cuántas palabras en sí o cuál es el tamaño final de este manuscrito que les comento que terminé. Pero sobre todo, pues esta bitácora fue lo que más me ayudó a poder terminar ese proyecto, a poder darle sentido, porque pues la verdad es que pues tiene muchos personajes el manuscrito que hice,
tiene también muchos lugares y pues también es un mundo de fantasía, entonces pues tenía demasiadas cosas que agregar y que no todo lo tengo en la cabeza y que eso me ayudó también a descargarme un poco, como que no se me olvidara nada. Yo tenía una sección para cada cosa, entonces solamente era como recurrir a esa parte de la libreta y poder poner o más información o buscar la información que necesitaba, ¿no? Si, no sé, una vasija ceremonial se llamaba, no sé, de alguna manera, y al momento tenía que escribir esa palabra, no tenía que buscarlo en todo el documento de Word, sino más bien solamente buscar en mi sección de palabras y ya encontrar cómo se llamaba la vasija ceremonial, ¿no? Algo así. Entonces, realmente me ayudó mucho esto. No sé si para alguna, eh, yo siempre he escrito fantasía porque es lo que pues más me gusta, me emociona, entonces no sé si es tan funcional para alguien que no está creando un mundo entero, ¿no? O algo distinto a la realidad, que no tiene como reglas distintas a las que ya tenemos, ¿no? Pero podría tal vez funcionar para ustedes, también si no están escribiendo fantasía. Así que, mm, pues no soy quien para dar consejos tal vez de escritura, pero pues les comparto lo que me ha funcionado y que me llevó a eso, ¿no? A culminar un primer manuscrito. Y bueno, les voy comentando igual pues estas secciones que pues ahí va pasando el video, pero les comento más o menos cómo fui llenando estas secciones para poder construir ese primer manuscrito. La primera parte yo puse como los orígenes o el origen de esa historia, porque por ejemplo alguna historia se me ha ocurrido escuchando una canción o leyendo una parte de un libro que me inspiró a como una historia, o yo imaginé una historia a partir de algo, ¿no? O de una vivencia, de algo que yo viví y que me gustaría haber hecho una historia a partir de eso. Entonces, de eso trata el origen, ¿no? Cómo se originó esa historia y de dónde nace. Después puse una sección de haiku o pues me gusta incluir como este tipo de poemas japoneses como muy cortos que pues yo misma escribo y que me gusta mucho jugar con las palabras y como con el número de sílabas y me gusta porque son un formato muy pequeño y pues como que me gusta poner al principio tal vez de un capítulo o algo así como un haiku, es como una regla para mi historia, ¿no? O para mis manuscritos, poder ponerle también algo de haiku. Y que otra regla que me impuse fue no poner jamás en ningún manuscrito la frase lo fulminó con la mirada, porque la verdad es que llegó un momento en que ya cada vez que leo esa frase es como si vieras a alguien usando los calzones arriba del pantalón, ¿no? Algo así, así me imagino que es en la escritura. Entonces ya es como que es una frase tan trillada que yo me impuse a no escribir, pues tal vez esas frases trilladas, que es muy difícil verlo, la verdad. Pero bueno, son como las reglas que yo quise ponerme, ¿no? Dentro de la escritura. Después puse una sección que se llama temas, que es precisamente pues como pues qué temas va a tratar la novela o la historia que estoy contando, que puede ser sobre, pues ya saben, la amistad o bueno, son como temas muy generales, pero igual y hay algún tema como más profundo que me gustaría tratar o más bien, más que profundo, más bien como específico, ¿no? Pues si quiero hablar, por ejemplo, de cómo, por ejemplo, cómo es la vida de los artistas dentro de una sociedad, no sé, totalitaria, ¿no? O sea, va a ser diferente a la vida de un artista que pues está dentro de pues el capitalismo, ¿no? Entonces, no sé, son temas que no es así como amistad, amor, o sea, es como qué temas quiero hablar, qué temas quiero abordar, qué quiero criticar, ¿no? Y no como un panfleto y decir esto está mal, sino más bien dentro de la historia, pues que los personajes puedan verlo y tener una opinión sobre ello y pues sobre todo pues opiniones encontradas para que sea como pues creíble, ¿no? Que son personajes más vivos. Y después puse una sección de las primeras notas, es decir, como lo que me ayudó a estructurar en primer momento la historia. Yo lo que hago es poner en unos post-it como escenas de los capítulos que quiero formar y como que escribir de una forma muy rápida en cuanto se me ocurrió la historia,
poner en post-it como que todas las escenas esenciales o como las más importantes y cómo se va a ir construyendo la historia para como tener esos puntos de quiebre o puntos tan esenciales para la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos vamos como una historia de El Señor de los Anillos, ¿no? Cuando llega un punto sería cuando llega Gandalf a la comunidad, otro cuando descubren el anillo, otro cuando van a la comunidad, que están los elfos, ¿no? O sea, como que va brincando aunque hay cosas en medio, como que el punto inicial o puntos de quiebre serían o esos picos de la historia o que son los momentos clave, pues como que poder ponerlos en notas y recordarme cuál es como si va a ir serpenteando entre esos puntos la historia, nunca olvidarme de poner esos momentos esenciales, ¿no? Después puse una sección de resumen de la historia, o sea, como en grandes rasgos de qué va a tratar, si es una novela, si es un cuento corto, si va a ser de como fantasía o si va a ser no sé en qué años está ambientado o no sé, todo lo que tenga que decir de la historia de manera como muy general, ¿no? O sea, de qué va a tratar, dónde inicia y dónde termina, ¿no? Como que no tan a detalle, pero sí como la idea general de la historia y de qué quiero que trate. Y pues siempre pueden ir como acompañando pues alguna imagen o algo que me inspire a ese tipo de historia, ¿no? Digo, últimamente hay tanto en internet, tantas obras de ilustradores y de verdad que hay unas ilustraciones tan bonitas, tan bellas, que te despiertan historias, ¿no? Entonces todo eso pues lo voy guardando, yo uso la aplicación de Pinterest y pues ya tengo tableros sobre subtableros de subtableros porque pues lo voy como guardando cosas que van inspirando y sobre todo la imagen, creo que pues ya no se puede separar la escritura actualmente de la imagen en el sentido de que pues estamos muy inspirados por el cine, la televisión y pues el internet, ¿no? De cómo vemos el mundo ahora, ¿no? Como que la imagen siempre me ayuda a inspirarme sobre algo que quiero contar, sobre el personaje o la historia. También tengo una sección donde voy apuntando los nombres de los personajes para que no se me olvide ninguno de ellos, porque pues claro, los principales, pues el nombre pues va a estar sonando siempre en la cabeza, pero de repente pues le pusiste nombre al hermanito pequeño de la protagonista y tal vez no sale en todos los capítulos, entonces a la hora que quiero recordar el nombre no tengo idea de cómo se llama y como que tendría que estarlo buscando dentro del mismo documento de Word y es como muy cansado y entonces regresar otra vez a donde estaba yo antes escribiendo como que es perder mucho tiempo. Sin embargo, si tengo aquí la libreta a la mano, como que rápido voy con la parte de los personajes. Bueno, siempre les he puesto a cada sección un pequeño post-it que lo pongo también con cinta adhesiva para que no se despegue y pues así me ayuda a tener como un índice de la libreta, ¿no? Como ver en, en qué momento se separa cada sección. Y esto de la bitácora también lo comentaba, creo que, ¿quién escribió? Humberto Eco escribió la de El nombre de la rosa, que no he leído esa novela, pero él hablaba sobre cómo realizó un cuaderno de dibujos para poder como imaginarse el barco donde iban a estar y bueno, los detalles y que pues ya tenía un propio libro sobre el libro que escribió o la novela que escribió y dije, bueno, creo que no estoy tan equivocada en hacer esta libreta y como les digo, no es como llenar toda la libreta en un primer momento y después sentarse a escribir, sino más bien ir nutriendo una con otra. Después puse una sección para los capítulos que la verdad es que esa sección siempre se modifica un montón, creo que tendría que haberla escrito a lápiz porque está rayoneada con papeles, pegotes, pero creo que muestra muy bien cómo esa historia ha ido cambiando conforme al tiempo y que pues si en un principio me planteaba yo 20 capítulos, al final fueron 39, o sea, no sé, fue cambiando demasiado esa sección, pero siempre es bueno como ir como apuntando los capítulos y cómo van a llamarse o no sé si va a llevar algo especial o poner como, en algunos les puse unos cuadritos para ir llenándole de que
pues ya lo había escrito, ¿no? El capítulo tal ya estaba escrito o ya estaba revisado. Y así fue como utilicé esa sección para marcar cómo iba trabajando en los capítulos. Después puse una sección de añadir en la historia. Por ejemplo, si al momento se me ocurre que el personaje va a aprender a navegar o algo así, pero no lo dije desde no sé, ya estoy en el capítulo 5 y desde el capítulo 1 no dije que le interesan los navíos y esas cosas, pues tengo que añadirlo en los capítulos anteriores, ¿no? Que por lo menos un guiño de por qué le gustan los navíos o que le interesa el mar o no sé, como que poner cosas que tal vez no añadí en su momento, pero que tengo que recordar en ponerlo, ¿no? O por ejemplo, si hay una pista importante que el reloj era del abuelo, pues en un capítulo se nombraba al abuelo, pues se tiene que poner ahí que tenía un reloj, ¿no? Para que no sea como que la primera vez que lean que el abuelo tenía un reloj, ¿no? No sé si me explico, pero bueno, el sentido es como que si hay algo que añadir en otros capítulos, pues anotarlo ahí y poder como una vez que termine, o sea, termine el manuscrito, poder revisar qué es lo que me falta añadir. Por ejemplo, en el manuscrito que terminé, el personaje tenía varios tatuajes, entonces tuve que regresarme a otros capítulos para ir viendo como su historia de cuándo se fue haciendo esos tatuajes, ¿no? Dentro de la historia, pues como que se tiene que ver que fue añadiendo, ¿no? Y no de pronto está todo tatuado de la nada, ¿no? Sino como que es un proceso. También puse una sección como para posibles títulos y que pues tal vez van a ir cambiando conforme va pasando el tiempo y pues como quiera nombrar la novela o el cuento o lo que esté escribiendo, porque luego tal vez el primer título era bueno y después pensé en otro y ya lo borro del documento, pero pues así como que no pierdo como ese proceso que fue cambiando poco a poco. Igualmente con la portada, he hecho algunos dibujos o algunos diseños en la computadora de cuál es la portada que me gustaría y pues también va cambiando conforme va cambiando o va avanzando la historia y el manuscrito. Y bueno, pues las voy dibujando o pues imprimiendo directamente y las pego, ¿no? Para, como digo, es como una bitácora del proceso de escritura. Y que para mí la escritura es como el dibujo o la escultura porque parte de un primer bosquejo o una primera mancha y poco a poco ir añadiendo detalles y dándole más estructura hasta que finalmente quedamos con pues la forma que realmente debe tomar, ¿no? Entonces, yo creo que se parecen mucho los procesos, aunque son lenguajes artísticos diferentes, como que les he encontrado mucha similitud en ese sentido, ¿no? Como ir construyendo algo. También añadí una sección de curiosidades, cosas como chistosas o, pues sí, ¿no? Como curiosas que van pasando dentro de la historia. Por ejemplo, no sé, podría ser que cada capítulo siempre empiece con, por ejemplo, para uno de mis manuscritos había puesto que para una de las protagonistas siempre estuviera lloviendo o tomando agua, lágrimas, porque era como que su referente o como lo que más la caracterizaba era como el elemento agua, ¿no? Entonces, cada capítulo tenía que empezar con una acción o algo que describiera el agua, ¿no? Ya fuera, como digo, unas lágrimas o la lluvia o no sé, algo distinto y pues es algo curioso, pero que tenía como que ir respetando en la historia. Y también pues siempre a mí me gusta escribir cuando escucho música y muchas de las canciones han inspirado a las historias que he escrito o he empezado a escribir y sobre todo este último manuscrito me inspiré mucho en las canciones de Zoé y de León Larregui, entonces pues fui añadiendo las canciones que más me gustaban y como inspirándome cuando no tenía como ganas de escribir o como que me sentía un poco perdida en la escritura, como que ponía la música o ese playlist y que pues sí lo tengo también en la computadora o en YouTube para poder escucharlo, pero pues nada como ponerle ahí que es parte de este proceso de escribir. También una de las secciones más grandes es la historia de los personajes, porque si bien tal vez no todos los detalles de su historia personal va a estar presente en la historia como final,
sí es como importante como darles como un aspecto más redondo, darles más, para que sean más creíbles esos personajes, creo yo que tienen que, pues como que tener su propia historia, ¿no? Aunque no la voy a contar en todo el manuscrito, sí es como importante como pensar por qué la persona o el personaje que estoy escribiendo es así, ¿no? No nada más es como, es malo porque es malo, bueno, o bueno, realmente yo trato de no escribir como buenos y malos, ¿no? Simplemente personas que toman decisiones con respecto a sus historias de vida, ¿no? Y sus experiencias y pues sus ideales. Entonces, de algún lado salieron esas ideas que los han formado, ¿no? Entonces, como que escribir la historia de cada personaje, o por lo menos de los que más son relevantes, me ha ayudado mucho a como construir también la historia y que coincidan pues sus actitudes y sus acciones con respecto a sus principios, ¿no? Que los forman como personas o como personajes en este caso. También añadí una parte que es para árbol genealógico, pero pues realmente no en todos los personajes se ocupa, si es nada más como para, como no olvidarse de que tiene hermanos o que tiene papá o que no tiene mamá y que no sabe cómo se llama o no sé, como que la mayoría somos pues personas que tenemos familia, ¿no? Y muchos personajes tienen pues su propia familia y pues como que construirles, como les decía, alrededor del personaje pues toda su historia de vida. Y digo, no para aventarse un libro entero de cada uno, pero pues sí como darle la importancia a cada personaje y pues pensarlos bien. Otra de las secciones es como incluir los lugares y sobre todo aquí no escribo mucho, sino más bien es como tomar alguna fotografía de referencia o alguna imagen que encuentre en internet que me haga referencia al lugar donde van a ocurrir las cosas para que no todo sea en un solo lugar, ¿no? Todo pase dentro de una casa. Que digo, hay novelas que son muy, emocionantes, aunque solamente estén en un solo lugar, pero aún así, pues aunque estén en un solo sitio, pues seguramente estarán en diferentes secciones de la casa o de la mansión, ¿no? Entonces es como poder como poner sobre todo imágenes que me hagan referencia al lugar donde van a estar los personajes o sucediendo la acción. Otra de las secciones es en sí ya los capítulos, pero no como un índice, sino más bien como que ir poniendo notas sobre cada capítulo. Yo lo que fui incluyendo en las notas de cada capítulo fue si había algún detalle que tenía que acordarme de que pasara, una como que antes de escribir, como poner en palabras como de qué va a tratar el capítulo, qué personajes van a estar, si hay algún cambio en su vestimenta o recordar por ejemplo, antes de escribir el nuevo capítulo, repasar en este pequeño resumen de capítulo, ver qué es lo que pasó para poder como continuar en la historia y pues como que tengan coherencia entre cada uno de ellos y que pues no sé si en un capítulo habían estado corriendo por su vida los personajes, pues no van a estar muy frescos o tienen que estar cansados, ¿no? O necesitarán beber agua, o descansar, o respirar, o están agitados, ¿no? Entonces, no pueden llegar como si vinieran apenas de levantarse, ¿no? O, no sé, de esas cosas, ¿no? Como que tenga coherencia una cosa con otra. Y al último puse y al último de la libreta puse una sección que es más ideas sobre algunos otros personajes o si se me ocurrió algo distinto, aunque no tenga que ver con la historia, pues como que se me ocurrió escribiendo sobre esa historia, ¿no? O no sé, que tengo alguna idea que no tiene mucho que ver con la historia o no sé dónde lo voy a poner, pero que me gustaría incluir, entonces como que ahí es esa sección, ¿no? Como poner más ideas o pensamientos que quiera yo añadir. Otro de, Otra de las secciones que aquí no incluí, pero que después puse, fue algunas referencias hacia libros que a mí me gustan, ¿no? O como guiños a otras historias que yo, pues, realmente me han marcado, o películas, o no sé, referencias también, o referencias también como hacia otras partes de la cultura y que me parecen como interesantes. Y también creo que esta es una de las partes que
sería bonito incluir, que es los agradecimientos a quienes pues aportaron algo y más que como decir, ah, sí, a toda mi familia, no sé quién, sino más bien como que tal vez si en algún momento alguien me hizo cambiar el rumbo de la historia o darle otro sentido a un personaje, pues no sé, gracias a mi tía que me ayudó, que me dio la receta para tal platillo que preparan en un capítulo, ¿no? Entonces como que estamos siempre, o que siempre estoy tomando referencias de todas partes, ¿no? Y que el escribir creo que me ha ayudado a fijarme más en los detalles y darle más importancia a las cosas que vivo día a día y como notar cómo son para poder como plasmarlas en palabras, porque creo que es lo más difícil y lo que más miedo me da como es, no sé, como que ser lo suficientemente buena escribiendo para poder transmitir esa historia que yo estoy creando y que me emociona tanto, pero no sé si soy lo suficientemente buena para poder plasmarlo, ¿no? Aunque, pues, eso ya lo dirá el público, ¿no? Mientras tanto, la verdad es que yo disfruto mucho el escribir mis historias y pues empaparme en el mundo en el que estoy y escribiendo y en el que quiero como compartir con los demás, ¿no? Entonces, este 2022, mi propósito es pues hacer la última revisión del manuscrito y sobre todo pues enviarlo tal vez a alguna editorial y pues si no hay ninguna que esté interesada, porque pues puede que a mí me guste mucho escribir, pero tal vez no soy tan buena como yo creo, o tal vez ni siquiera le interese a la gente, entonces pues publicarlo simplemente para que ese proyecto que ya he terminado, pues poder compartirlo con los demás, ¿no? Y pues ya veremos cómo me va en este año publicando o autopublicando esta historia y planteaba iniciar un nuevo proyecto de escritura, pero la verdad es que quiero como que llevarlo hasta el punto final a ese primer manuscrito que por fin he terminado de escribir y llevarlo hasta pues los últimos pasos, ¿no? Que sería ya dejarlo al público. Y pues ya veré cómo me va. Y también tengo una sección que es precisamente sobre el seguimiento de la novela, ¿no? Que yo he puesto el escribir las primeras notas, el manuscrito, revisiones, enviarlo a alguna editorial o algún concurso de escritura o de novela, y pues no sé, autopublicarlo y poner ahí algunos pasos, cuáles son los que van a seguir ese proyecto de escritura y pues hasta dónde llegó, ¿no? Y pues se dice fácil o en un solo video como poder explicar qué es lo que he hecho, pero ha sido un año de mucho aprendizaje sobre lo que me funciona. No quiero decir que esto sea para todos. Hay mucha gente que podrá decir, ay, pues es que estás haciendo demasiado, lo que debes de hacer es ponerte a escribir y ya, pero pues eso ya lo he hecho antes, el sentarme a escribir y seguir y seguir y la verdad es que no me ha funcionado. Ahora que hice ya una bitácora y que he construido poco a poco la historia y que he estado teniendo esta libreta para apuntar cosas que son importantes para mí y para la historia, la verdad es que no solamente me ayudó a darle más forma, sino que a inspirarme y recordar cuáles son como los puntos claves de la historia, como que no perderme como en el foco de qué trata, ¿no? Y por qué empecé a querer escribir esta historia. Y pues espero antes de que termine el año poderles compartir pues cómo es que terminó la historia de este primer manuscrito, qué es lo que pasó con él y si lo he publicado o autopublicado. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado y que pues si les ayudó un poco a darse una idea de cómo poder terminar ese primer manuscrito, pues me alegro mucho porque son metas que uno se pone y que es gracioso porque nadie nos obliga a hacerlo, ¿no? Yo tengo mi propio trabajo y pues con horario y responsabilidades y aún así no puedo dejar mis proyectos artísticos de lado porque pues es lo que me dan vida, ¿no? Y es lo que me motivan a seguir pues como, no sé, creando y haciendo cosas, ¿no? O sea, es como que algo que yo nunca he podido dejar de hacer y pues espero que esto les haya servido de algo. Y si todo sale bien, pues nos vemos en el siguiente.